Muy buenos días, les habla la profesora Marlene Valencia de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Reflexiones COVID-19 es un espacio de divulgación y difusión de la ciencia para la apropiación social del conocimiento relacionado con la pandemia en que vivimos actualmente. Nuevos conocimientos y nuevas informaciones se han compartido en los 33 foros relacionados hasta el momento, en el cual ha incluido aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. Han sido abordados por investigadores del país y del mundo, que es un logro indudablemente trascendente para comprender lo que es el virus y su relación con la preservación de la vida en la sociedad contemporánea. Este año, y con el fin de seguir abordando temas de gran interés para la comunidad en general, establecimos una alianza académica con el municipio de Medellín a través de la Secretaría de Salud, con la participación de la doctora Rita Elena Almanza Payares. Ella es investigadora y líder de epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, y ella será la representante de la Subsecretaría de Salud Pública. Por lo tanto, agradecemos a la doctora Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, por aceptar nuestra invitación y participar en este foro. También hicimos una alianza con la Universidad del Bosque. Para esto estará a cargo el profesor Jaime Castellanos Parra. Él será el representante de la universidad. Él es profesor y director del Instituto de Virología de esta Universidad del Bosque y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Damos un saludo especial al comité organizador del foro Reflexiones COVID-19, al doctor Juan Carlos Zapata, virólogo, asesor científico internacional, a los profesores de la Escuela de Microbiología Andrés Felipe Villa y Jesús Alonso Jaramillo, y al comunicador de nuestra escuela, Diego Morales. A la profesora Mónica Lopera, ella pertenece a la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. Saludamos también al director de la Escuela de Microbiología, Ricardo Velasco Vélez, y al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, José Pablo Escobar Vasco. También contamos con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecemos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia por el apoyo prestado para la realización del foro y en especial a la estrategia UDA Responde al COVID-19. Les recordamos que las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los conferencistas y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Su participación a través de preguntas, comentarios, es la razón de ser de este foro. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en los comentarios de la transmisión y en vivo, y estas serán direccionadas directamente a nuestros panelistas. También les recordamos que pueden seguir el foro por Facebook Live de la Universidad de Antioquia. Y una vez finalice la transmisión en vivo, el video quedará alojado en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia, y a la semana siguiente la publicaremos publicaremos la grabación en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia, como todos los que hemos tratado. Se denomina pruebas y protocolos de diagnóstico molecular para la detección del SARS-CoV-2. Trataremos de abordar los temas de modo que ustedes puedan hacer las preguntas para develar una cantidad de mitos y dudas respecto a estas pruebas. Para ello tendremos la moderación de la doctora Claudia Álvarez. Les damos la bienvenida. Adelante, doctora Claudia. Buenos días a todos, buenos días a todos. La dinámica entonces del foro, vamos a empezar presentando a los panelistas. Tenemos a la doctora Janet Zapata, bailarín, microbióloga y bioanalista, especialista en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en microbiología de la Universidad de Antioquia, directora técnica del laboratorio clínico y líder de la unidad diagnóstico molecular de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, doctora, buenos días. Al doctor Edwin Andrés Montoya Cuervo, microbiólogo y bioanalista,
magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, doctor en Biología, investigador asociado al PCET, director científico y laboratorio clínico de bioreferencia. Vamos a tener entonces las ponencias, vamos a tener un tiempo para cada una de las ponencias de alrededor de 30-35 minutos. Terminadas las ponencias, entonces está todo el espacio para que se formulen las inquietudes, se realicen los comentarios, establezcamos una discusión específica sobre el foro y bueno, empecemos entonces con todos ustedes la primera ponencia de la doctora Janet. Claudia, se te silenció el... Ah, listo. Muy buenos días para todos. Hoy me toca un tema bastante interesante que tiene que ver con las pruebas y protocolos de diagnóstico molecular para la detección de SARS-CoV-2. Sin embargo, quisiera hacer una actualización diagnóstica incluyendo dos pruebas que se están utilizando ampliamente en el país que tienen que ver con la detección del SARS-CoV-2, como son la prueba antigénica y la prueba serológica para detección de anticuerpos. Rápidamente haré un recorrido por estas dos y finalizaré con las pruebas de diagnóstico molecular. Dentro de ella voy a hablar sobre algunos de 14 protocolos que ha montado el Ministerio, que han sido verificados y avalados por ellos, por el Instituto Nacional de Salud. Hablaré de unas técnicas innovadoras para la detección de SARS-CoV-2, dentro de ellas LAM, que es la que va a presentar mi compañero Andrés. Entonces, el coronavirus, quiero hacer una distinción en estos tres términos. Cuando hablamos de coronavirus, es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, perdón, yo minimizo una cosita aquí, que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. Cuando hablamos de SARS-CoV-2, entonces es un virus de la familia Coronaviridae, agente causante de la enfermedad infecciosa denominada COVID-19. Y obviamente, entonces cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de la enfermedad infecciosa. La presentación clínica del COVID-19 va desde personas infectadas con pocos síntomas o asintomáticas, más o menos en un 80%, se ha descrito en un porcentaje de 80%, hasta personas con cuadros clínicos moderados o graves que pueden llevar a la muerte. La vía de transmisión es principalmente por gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones que contienen el virus. Pero también se ha descrito vía de transmisión aérea por gotículas de partículas de menos de 5 micras cuando se generan aerosoles. Tiene un periodo de incubación de 5 días en promedio, con un intervalo de 1 a 14 días luego de la exposición con un caso confirmado de COVID-19. Esto es importante para poder develar o para poder saber cuándo usar o no cada una de las técnicas. ¿Cómo está constituido el virus? Entonces el virus son virus RNA de cadena única, muy compleja y pesada, tiene un tamaño que oscila entre 27 y 32 kilobases, son de polaridad positiva y recubierta por una cápside mayormente lipídica, con proyecciones de superficie que le confieren un aspecto de corona, lo cual se ha podido determinar a través de la microscopía electrónica. Tiene una nucleocápsida donde está estrictamente contenido el material genético que corresponde a una secuencia sencilla de ARN. Este material genético está empaquetado gracias a la proteína N y la envoltura, compuesta por varias proteínas estructurales, como la glucoproteína de membrana o proteína M, implicada en el ensamblaje del virus y en contacto con la nucleocápside, la proteína S, que forma las espigas responsables de la adhesión a la célula huésped, y la proteína E, que interacciona con la proteína M para la formación de la envoltura. Las proteínas estructurales principalmente son la de membrana, la envoltura, la espiga o S y la nucleocápsida N.
La proteína N es más conservada entre diferentes coronavirus, lo que puede generar mayor reactividad cruzada, dando falsos positivos. La proteína S se encuentra compuesta por dos dominios. El primero S1, que es el responsable de la unión al receptor RBD de la célula a infectar, que es el AC2. Y el segundo dominio es el S2 responsable de la función del virus al interior de la célula a infectar. Esta estructura S1 es variable entre diferentes coronavirus, a diferencia de las S2, la cual es más conservada. Y esto tiene un propósito. Entonces aquí vemos la organización genómica de SARS, vemos proteínas estructurales y un marco de lectura. En el marco de lectura ORF1b se encuentra RDRP, que es otro de los genes que nosotros detectamos en las pruebas moleculares, que es el gen de la polimerasa de RNA dependiente de RNA. Esto va a ser importante porque hay algunas técnicas que se dedican a detectar estructuras, proteínas estructurales como la S, la E o la M, N también, o marcos de lectura ORF1b y el gen que está como RDRP. ¿Qué pruebas entonces encontramos para la detección de SARS-CoV-2? Tenemos la detección de antígeno. Aquí en Colombia ya es utilizada como una prueba diagnóstica confirmatoria, a pesar de que todos sabemos que en las validaciones presentan sensibilidad y especificidad inferior a lo que la PCR o la técnica molecular puede presentar. Estas pruebas detectan las proteínas de superficie que conforman el virus. Es un poco menos sensible que la PCR. ¿Cómo opera esta prueba? En un soporte se fijan anticuerpos específicos que reaccionan contra alguna proteína específica del virus, en este caso contra la proteína de superficie que forman las espículas. Si en la muestra hay partículas virales, se quedarán fijadas al anticuerpo, se añade un segundo anticuerpo contra el virus marcado o señalado de algún modo para que se produzca una reacción visible. Esa detección de antígenos se puede hacer en varias plataformas que pueden ir desde pruebas rápidas en cassette o inmunocromatografía o pruebas de quimioluminiscencia o CLIA. ¿Dónde se usan estas pruebas? Entonces aquí tenemos que hacer una aclaración importante. La detección de antígeno se debe hacer en personas con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u hospitalización, donde por las condiciones territoriales no se tenga la capacidad para realizar pruebas moleculares. Se debe hacer en los servicios ambulatorios o domiciliarios a personas sintomáticas, importante que tengan esos síntomas, y grupos de riesgos priorizados, como las personas que están en condición de calle, en la cárcel, las fuerzas militares, etc. Al contacto asintomático también se le debe hacer no conviviente con el caso confirmado dentro de un estudio de cerco epidemiológico, y personas que viven en zonas rurales dispersas. ¿Qué limitaciones tienen estas pruebas? No se ha establecido claramente la dinámica de producción y expresión de las proteínas o esos antígenos, por lo cual un resultado negativo no debe ser usado como único criterio para descartar un caso, y otros criterios deben ser tenidos en cuenta. Pueden presentarse problemas de conmutabilidad relacionada con la matriz usada en los procesos de validación, con lo que se declaran las características de desempeño y que no corresponden con el uso de matrices humanas. Generalmente, las pruebas de validación de estas pruebas las hacen con matrices animales y por lo tanto declaran desempeño con ese tipo de matrices que no corresponden a las matrices humanas, que es donde se utilizan. Su valor predictivo negativo es bajo y no deben ser usadas para descartar un caso. Los resultados falsos negativos pueden suceder por el sitio anatómico donde se realiza la recolección de la muestra respiratoria, el momento con relación a la fecha de inicio de síntomas, por ejemplo, cuando está muy cercano al día 0 o al día 14, y el medio de transporte o los medios que se utilizan para recoger el material. Aspectos como la refrigeración y la cantidad de secreción respiratoria, entre otros. Tenemos también las pruebas para la detección basadas en la detección de anticuerpos. Estas pruebas detectan la presencia de anticuerpos o respuesta inmune ante el virus del huésped. O sea, esto es básicamente en la sangre, no se utiliza en aspirados nasofaringios ni aspirados
o lavado broncoalveolar o simenzano. Para la detección de anticuerpos se registra el uso de 3 metodologías: una inmunocromatografía, como la prueba de antígeno, las pruebas ELISA y las pruebas de quimioluminiscencia. En estas pruebas se fijan proteínas del virus en un soporte, generalmente usando aquellas proteínas de la envoltura del virus, como la proteína M y la proteína E, que es la más expuesta. Se añade un anticuerpo adicional que reacciona con los anticuerpos de la persona, y este anticuerpo se marca para señalar o manifestar la reacción. Por eso podemos detectarlo por reacciones de color o por reacciones de quimioluminiscencia, dependiendo de la plataforma que se use. En este tipo de pruebas únicamente indican si la persona estuvo en contacto con el virus. No son pruebas diagnósticas aún en Colombia, en otros países sí, y en la actualidad no se han evidenciado pruebas serológicas con resultados robustos en cuanto a sus características de desempeño. La enfermedad inicia, quiero ampliar un pedacito en cómo es la manifestación de la enfermedad para poder saber en qué tiempo se usa la prueba. Entonces, sabemos que, o está descrito que la enfermedad inicia con una fase asintomática en un promedio de 4 a 7 días después de la exposición al virus, seguida por una fase aguda sintomática en un promedio de 10 a 12 días, ella misma seguida por una fase de respuesta inmunológica humoral con producción de anticuerpos IgG e IgM a partir del día 10 a 12 después de inicio de los síntomas. Entonces, se sabe que los anticuerpos IgG e IgM se pueden detectar únicamente después de la seroconversión, durante toda la fase humoral y después de la recuperación en pacientes que sobreviven. Los ensayos basados en la detección de anticuerpos IgM e IgG pueden ayudar a investigar un brote en curso y también pueden ayudar a realizar una evaluación retrospectiva de la tasa de infección. ¿Dónde se debe usar esta prueba? En pacientes sintomáticos. Listo. Pero nosotros sabemos que aquí en Colombia se utilizan, todas las personas quieren hacerse detección de anticuerpos para SARS, sean sintomáticos o no, pero según el ministerio esta prueba está diseñada para pacientes sintomáticos. Es decir, personas con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio, de acuerdo al criterio médico. Personas con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados. No se, como ya dije, no se debe usar en asintomáticos y no se usan como pruebas de diagnóstico aquí en Colombia. En cuanto al tiempo que debe hacerse, pues está recomendado, las guías dicen que después del día 11 del inicio de los síntomas, si se usan pruebas cromatográficas, pero a partir del día 14 si se usan pruebas de ELISA o quimioluminiscencia. Esto es básicamente un esquema para mostrarles cómo funciona la técnica. No me voy a detener en ella. Esto es una cromatografía donde intervienen partículas virales y anticuerpos marcados que detectan por color la presencia de IgM e IgG. Aquí vemos también cómo la detección de anticuerpos, especialmente IgM, se empieza a dar a partir del día 5, pero tiene un pico entre el día 10 y día 15, y los anticuerpos de memoria empiezan a generarse después del día 9, en un promedio. No vamos a decir que esto es para toda la población, esto es un promedio, y que en el día 20-25 puede ya haber un pico de anticuerpos IgG. ¿Qué limitaciones tienen las pruebas de detección de anticuerpos? Pueden presentar reactividad cruzada con otros coronavirus que normalmente están presentes en la comunidad y que hacen difícil la interpretación de los resultados, por eso no es una prueba diagnóstica. La dinámica de la respuesta y producción de anticuerpos durante las diferentes fases de la infección no está completamente establecida. Los procesos de producción de antígenos recombinantes que van a ser utilizados en la técnica pueden presentar diferentes especificidades. Si el límite de detección de esta prueba es alto, no detecta pequeños títulos de anticuerpos. Según su valor predictivo positivo, pueden ser usadas para confirmar, y si su valor predictivo negativo es bajo, no pueden usarse para este efecto. En las técnicas de ELISA se usan proteínas recombinantes de la proteína S del virus, dominio de unión del receptor RBD y la proteína N, observando una mayor sensibilidad. La quimioluminiscencia permite detección de concentraciones de anticuerpos más bajas y los sustratos utilizados tienen una vida útil mayor y los tiempos de incubación más reducidos que en los de las ELISAs. Estas pruebas en general tienen muy baja especificidad y baja sensibilidad
tienen problemas de reproducibilidad, aumento de la probabilidad de falsos negativos y positivos. Cuando nosotros las probamos en nuestro laboratorio, vemos esa falta de reproducibilidad. Algunas pueden ser coexistentes con la PCR en CTs entre 27 y 30 y en otro momento otra muestra no tiene la misma consistencia. Entonces su reproducibilidad es muy cuestionada. No aportan información sobre la cantidad de virus presente, debido a que se encuentran en estudio el comportamiento del virus, falta de desarrollo tecnológico de los fabricantes para ofertar pruebas serológicas con los valores de sensibilidad y especificidad requeridos para realizar tamizajes o estudios de seroprevalencia. Se pueden presentar falsos negativos cuando se toma la muestra antes del día 11 de aparición de los síntomas, porque hay pacientes asintomáticos que no desarrollan respuesta inmune detectable por los sistemas disponibles. Esto es muy importante porque esta es una de las mayores quejas que se da o reclamos de pacientes que se han hecho anticuerpos, que presentaron la infección, pero que los anticuerpos salen negativos. Se pueden presentar falsos positivos por reacciones cruzadas con anticuerpos de otros coronavirus presentes en la muestra. Ahora vamos a centrarnos en las pruebas para la detección de SARS-CoV-2, que son las pruebas moleculares, por su sigla en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Es la prueba molecular basada en la detección del ácido nucleico ARN del SARS mediante un ensayo de transcripción reversa. Lo que detecta específicamente es el material genético del virus, ARN, contenido en la proteína N-nucleocápsido, pero también otros genes son detectados con esta PCR. Se basa en la obtención de ADN complementario desde una cadena de ARN. Pueden realizarse en plataformas abiertas o manuales o plataformas cerradas, equipos automatizados. Este tipo de pruebas tiene alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19. También hay pruebas rápidas moleculares que ofrecen resultados en pocos minutos y algunas de estas cuentan con la aprobación de la FDA para su distribución en los Estados Unidos de América. Enseguida vamos a ver cómo en Colombia ya hay unas iniciativas de verificación de desempeño y Andrés nos va a mostrar unos resultados frente a una prueba rápida molecular. Estas pruebas necesitan sus propios equipos y se pueden aplicar, en general, las pruebas moleculares, aplicar en entornos de atención médica, como en la consulta o servicio de urgencias hospitalarias. Se debe contar con la validación correspondiente. Estas pruebas rápidas deben ser verificadas, validadas, cumplir con los requisitos exigidos por el INVIMA como ente regulador de los registros sanitarios. Y aquí es muy importante, por ejemplo, las pruebas LAMP que utilizan hisopos secos, se deben, para cumplir todos los requisitos de calidad para procesar muestras de detección de SARS-CoV-2, se debe dejar una contramuestra y esto podría limitar este requisito. Entonces, aquí tenemos un protocolo, el protocolo Berlín, el 13 de enero de 2020 en Alemania, con un intervalo de confianza del 95%, se describió esta secuencia genómica del virus y se dijo que con un límite de detección de 5.2 copias de RNA por reacción, el gene iba a ser la primera línea o el tamizaje del ensayo para SARS. Que si había un diagnóstico adicional confirmatorio detectando RDRP con un límite de detección de 3.8 y podría hacerse un ensayo adicional confirmatorio con el GenN con límites de 8.3 copias de RNA. Este modelo fue traído a Colombia y es el que actualmente está vigente para hacer diagnóstico molecular de SARS. Pero hay otros modelos como el del CDC americano, como el CDC japonés u oriental. ¿A quién se le realiza estas pruebas? Personas con probable COVID-19 atendían el servicio de urgencias o que se encuentre hospitalizada. Persona que fallece por probable COVID-19 en las primeras 6 horas post-mortem. Trabajadores de la salud con probable COVID-19 con cualquier grado de severidad.
personas atendidas en el ámbito domiciliario o ambulatorio que presenten sintomatología de COVID-19, donde no exista la disponibilidad de pruebas de antígeno. Al contacto asintomático no conviviente con el caso confirmado dentro de un estudio de cerco epidemiológico, al contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado, a otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba. ¿En qué momento debe realizarse? Puede realizarse antes del día 11 de inicio de los síntomas, ojalá en la mitad de o sea, en el día 5. En Colombia les voy a mostrar estas dos diapositivas, tienen que ver con las pruebas que han sido validadas actualmente, las últimas que han sido validadas en Colombia. Hay 14 documentos de diferentes pruebas que se están usando en Colombia. Esta tiene que ver con la proteínas AK y el uso de la red TQ-PCR. Lo que me llama la atención de esta prueba es que utilizaron muestras de saliva, 51 muestras positivas y 183 negativas, y las compararon con muestras de hisopado nasofaríngeo en la misma cantidad y procesadas por RT-PCR, obteniendo una sensibilidad del 63% y una especificidad del 98%. Importante entonces con esta prueba. Bueno, sabemos que la proteínas AK se usa para lisis celular y precipitación de los ácidos nucleicos. Mejora los tiempos para la extracción del material genético y por lo tanto los tiempos finales de entrega del resultado. Y obviamente la muestra de saliva es menos invasiva, es obtenida por el mismo participante, entonces tiene unas ventajas. Importante con esta prueba es que presenta mayor sensibilidad durante los primeros 15 días de inicio de los síntomas. Estas son las conclusiones a las que ellos llegaron. Es una alternativa útil para la toma de muestras sin uso de hisopos y medios de transporte viral y donde no haya estuches de purificación de RNA viral. Otra prueba es IAM COVID-19 del kit Actila de Biosystem. Es una PCR isotérmica y se detecta el marco abierto de lectura ORF1AB y la proteína y el gen N. Utiliza hisopado nasofaríngeo seco. En esta prueba, en esta validación se utilizaron 127 hisopos secos y lo mismo de hisopados en medio de transporte viral para la comparación frente a la PCR convencional. Se obtuvo una sensibilidad del 76% y una especificidad del 99%. Es decir que esa sensibilidad, y además recordemos que cuando hacemos pruebas de verificación de métodos, tenemos que dar conclusiones acerca de cada uno de las poblaciones que fueron tenidas en cuenta. Hay una sensibilidad de 79% en sintomáticos, se puede aplicar en pacientes con alta sospecha clínica o nexo epidemiológico con paciente confirmado, se omite el proceso de extracción del material genético y no requiere medio de transporte viral, debe ser procesada en un equipo de PCR, esta específicamente porque el reportero de esta prueba requiere, requiere el equipo de tiempo real. Hay otro método molecular, les traje 4 de los 14, el FilmArray, que es una PCR múltiple anidada, detecta ORF1AB o ORF8, utiliza aspirados e hisopados nasofaríngeos, utilizaron pocas muestras, 18 positivas y 12 negativas, tuvieron acuerdos positivos del 95.23% y una especificidad del 100%, ven que tiene muy buen desempeño y, importante, cumple con las especificaciones de acuerdo global de la FDA del 95% y 100%. Aquí es importante rescatar que para Colombia no hay un requisito estricto sobre las especificaciones de acuerdo global. Es decir, no se tiene definido cuál sensibilidad y cuál especificidad límite deberían tener las pruebas de diagnóstico molecular para poder ser usadas. Lo que nos piden en los requisitos es haber hecho una verificación del método y tener un buen porcentaje de acuerdos. El otro es el sistema BD+, protocolo del CDC de Japón, que detecta gen S. Utiliza aspirado hisopado nasofaríngeo
En este ensayo se hizo en Cali. En un primer escenario utilizaron 40 muestras y en un segundo escenario 30 muestras. Esos escenarios hacían referencia al número de descongelaciones que habían sufrido las muestras. Obtuvieron sensibilidad en el primer escenario de 87%, en el segundo del 93% y especificidades en los dos escenarios del 94%, que también tiene un buen desempeño. Hay, para terminar, unas pruebas y protocolos de diagnóstico molecular innovadores. Me llama la atención que hay un artículo publicado en la revista de Ingeniería Eléctrica. No tiene que ver nada con ciencia, pues ciencia aplicada como a la que nosotros estamos acostumbrados, donde muestran ensayos NASBA, que es un método de amplificación de fragmentos de material genético. Es una tecnología dependiente de primers que pueden ser usadas para la amplificación continua de ácidos nucleicos en una mezcla única a una sola temperatura. No necesita equipamiento, ya que todo el proceso tiene lugar a 41 grados Celsius. Es un proceso isotérmico. Estos métodos que estoy mencionando son innovadores y son llamados point of care porque se pueden utilizar en el sitio donde está el paciente. LAM, amplificación isotérmica mediada por bucle. En LAM, la secuencia objetivo se amplifica a una temperatura constante de 60 grados Celsius, de 60 a 65, utilizando 2 o 3 conjuntos de cebadores y una polimerasa con alta actividad de desplazamiento de hebra, además de una actividad de replicación. Se utilizan 4 cebadores diferentes para amplificarse regiones distintas en el gen diana, lo que aumenta la especificidad. Un par adicional de cebadores de bucle puede acelerar aún más la reacción. Esto va a ser importante y vamos a encontrar que LAM va a tener ha tenido un muy buen desempeño y en temas de especificidad, pues obviamente lleva la parada. La cantidad de N producido en LAM es considerablemente más alta que la amplificación basada en PCR. Y también estamos encontrando unas tecnologías basadas en biosensores donde se utilizan proteínas recombinantes y se utilizan anticuerpos que van unidos a plástico y un sistema de detección. Ese sistema plástico tiene un anticuerpo de captura que detecta las partículas del virus. Esta tecnología se está usando mucho en Estados Unidos y está siendo desarrollada y trabajada actualmente de una manera importante. En Colombia todavía no está vigente. Ventajas para terminar entonces, ventajas de la prueba: tienen alta sensibilidad, detecta muy pequeñas cantidades de copias de material genético viral, tiene alta especificidad, diferencia entre especies de coronavirus muy cercanos evolutivamente, es la prueba gold estándar para el diagnóstico de SARS. Hay ciertas limitaciones, es que su sensibilidad depende de la calidad de la toma de la muestra y del tiempo desde el contacto, también de los métodos de extracción que se utilizan, porque hay un paso previo. Esos métodos de extracción son pasos previos para poder obtener ese material genético y poderlo amplificar posteriormente. En asintomáticos, si la toma se realiza antes de 4 días desde el contacto, la sensibilidad disminuye al 80%. Las diluciones de las muestras pueden generar retrasos en los ciclos de amplificación. No permite discriminar. Entonces ahí estamos viendo que la toma de la muestra va a ser muy importante para un buen diagnóstico de SARS utilizando estas pruebas moleculares. No permite discriminar entre una infección aguda y una infección resuelta. Es decir, que no diferencia cuando el virus está activo o es infectivo. Tiene una disponibilidad más limitada, no es, sobre todo por la cantidad de equipos que utiliza, no es útil en entornos de alta demanda, encarece el costo del diagnóstico. En un resultado negativo se interpreta como ausencia del virus o que está por debajo del límite de detección de la técnica. La detección de RNA no supone necesariamente la presencia del virus, como ya lo decimos, como ya lo dije. No obstante, existe una relación inversa entre la magnitud del CT y la probabilidad de recuperar virus infectivo a partir de muestras del tracto respiratorio. Si las muestras son de baja calidad, el CT puede no reflejar fielmente la carga viral presente. Esto ya lo dije. La carga viral disminuye luego de la fase aguda de la enfermedad después del día séptimo.
y cerca del día 14. Luego del inicio de los síntomas, después de ese día 14 pueden encontrarse falsos negativos. Tiene tiempos de respuesta largos, es una prueba relativamente costosa y se producen falsos negativos cuando se toma la muestra después de 11 días, como ya lo dije. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, todos los que trabajan conmigo en esta lucha contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Janet, por la intervención en el tema de las pruebas diagnósticas que tenemos en este momento disponibles para la detección del SARS-CoV-2. Doy entonces el espacio de intervención para el doctor Edwin Andrés Montoya Cuervo. Les recuerdo, la idea es que finalizando la intervención del doctor podamos entonces entrar en el espacio de inquietudes, comentarios, reflexiones y preguntas con respecto a las ponencias que tenemos en este espacio. Doctor Edwin, bienvenido. Buenos días a todos, pues gracias por invitarme a este espacio. Ahora les voy a contar un poco acerca de dos campos en los cuales yo trabajo. Yo soy investigador asociado al PCET de la Universidad de Antioquia, pero también soy el director científico de un laboratorio clínico en Medellín que se llama Bioreferencia. Entonces les voy a contar un poco acerca de dos campos en los cuales hemos incursionado en temas de investigación para lo que tiene que ver con el tema de hoy, que son las pruebas diagnósticas. Entonces, inicialmente les voy a contar uno de los desarrollos que hemos tenido en la universidad, apoyados por la iniciativa UDA Responde al COVID. Inicialmente, las iniciativas que se han planteado en este campo de diagnóstico de COVID han ido en el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas, en independencia enzimática, es decir, producir las propias enzimas para los procesos de amplificación y de diagnóstico de COVID-19, la realización de desarrollos para mejorar el diagnóstico utilizando las metodologías que hay actualmente y desarrollos enfocados al control de calidad. Hoy voy a hablarles de los desarrollos para mejorar el diagnóstico. Entonces, con un grupo de investigadores del PCET, el profesor Carlos Muscus y Henderson Murillo, hemos desarrollado una iniciativa que se basa en la lisis directa para el diagnóstico de COVID-19. ¿Por qué lo hicimos? Pues inicialmente lo que empezamos a ver cuando inició la pandemia es que la disponibilidad de reactivos, especialmente kits de extracción, eran una limitante. Incluso países como Alemania cerraron la venta de estos kits de extracción al mundo, a otros países, para suplir las necesidades de diagnóstico que tenían. La capacidad de procesamiento en cuanto a equipos y profesionales también se convirtió en una limitante, lo que nos llevó a tener un tiempo de procesamiento de entre 5 días para generar un resultado hasta retrasos de 30 días, con unas capacidades diagnósticas entre 10.000 y 100.000 pruebas por día cuando hemos llegado al máximo de capacidades. Entonces nosotros vimos que había una necesidad para aumentar las capacidades de diagnóstica que nos permitieran tener un mejor rendimiento en temas de tiempo, de costos y que finalmente se pueda traducir en un aumento de las capacidades de procesamiento de los laboratorios. Actualmente el diagnóstico de COVID-19, ¿cómo se hace? El proceso es bastante complejo y un poco largo. Primero hay una toma de muestra, luego por el nivel de bioseguridad que implica la manipulación de estas muestras, se tienen que organizar y preparar para procesar en cabinas de bioseguridad. Luego se pasa un proceso de extracción de ácidos nucleicos, especialmente de RNA, que puede hacerse por dos metodologías, por metodologías de columna manual o metodologías con equipos automatizados. Una vez se termina ese proceso, ya sea manual o automatizado, hay que hacer la recuperación del RNA para finalmente pasar al proceso de RT-PCR. De acuerdo a lo que yo conozco del proceso y como lo hacemos en bioreferencia, actualmente ese proceso nos toma a nosotros unas 12 horas, desde que se toma la muestra hasta que generamos un reporte. Pero encontramos que ese proceso de diagnóstico nos toma
7 horas pasar desde la toma de la muestra hasta tener un RNA listo para realizar la RT-PCR. Y es ahí donde el proyecto de lisis directa cobra relevancia. Lo más importante es que el proyecto de lisis directa va enfocado a reducir el tiempo que tenemos que tener desde la manipulación hasta iniciar la RT-PCR. Entonces, con el proyecto de lisis directa, lo que nosotros quisimos fue reducir más o menos entre un 30 y 50% el tiempo de preparación de la muestra. Básicamente lo que se hace es que se toma la muestra, se organizan las muestras, pero ya no se realiza proceso de extracción, sino que se utiliza un buffer que hace una lisis directa y eso nos reduce el tiempo de procesamiento, que estaba entre unas 7 a 9 horas a 3 horas. Y luego realizamos la RT-PCR, que tomaría un tiempo estimado de 2 horas, y pongamos 1 hora para el análisis de los resultados y la generación de reportes. Entonces, de esta forma, con la lisis directa, nosotros logramos reducir entre un 30 y un 50% el proceso de preparación de las muestras y hasta generar un diagnóstico, que nos llevaría a una optimización no solo de los procesos, sino también de los recursos, porque el buffer de lisis es mucho más económico que los kits de extracción que se utilizan habitualmente. Ahora hablemos un poco de las propiedades del buffer de lisis y cómo impacta positivamente en el aumento de las capacidades diagnósticas. Pues resulta que el buffer de lisis es muy económico, o sea, se puede preparar, digamos, una extracción en este momento por una muestra está entre los 16.000 pesos y los 26.000 pesos, y el costo del buffer de lisis directa podría estar en unos 5.000 pesos. La lisis es rápida, en 5 minutos se han lisado las muestras, o sea, se preparan en 5 minutos. Ya verificamos que permite amplificar tanto RNA como DNA, potencia la actividad de las polimerasas, es decir, de la RNA polimerasa dependiente de RNA, que nos va a convertir ese RNA en cDNA, y luego de la DNA polimerasa, que va a convertir ese DNA en DNA copia para la detección del genoma del virus. Y también funciona como medio de almacenamiento, entonces se pueden colocar las muestras en este buffer de lisis y almacenarlas por 24, 48 horas refrigeradas, y vamos a tener unos resultados confiables, porque una de las propiedades del buffer de lisis es que protege el RNA de la degradación. Y estamos en este momento en un proceso de verificación si el buffer de lisis puede ser útil como medio de transporte viral. ¿Qué evidencia tenemos actualmente de la utilidad del buffer de lisis? Pues lo que hicimos inicialmente fue determinar si el buffer de lisis era capaz de lisar eficientemente células mononucleares de sangre periférica. Y vemos que de las 8 versiones que formamos del buffer de lisis, encontramos que la versión 5, 6, 7 y 8 lisan eficientemente las células en un promedio de 2 a 5 minutos. Ahora, luego de haber lisado las células, quisimos confirmar, bueno, a partir de ese lisado de células podemos obtener cDNA, y logramos confirmarlo. Con las versiones 5, 6, 7 y 8 logramos obtener cDNA a partir del lisado de células mononucleares de sangre periférica. Luego quisimos ver, bueno, a partir de ese cDNA podemos amplificar genes constitutivos, y logramos identificar que utilizando el buffer de lisis directa lisamos las células, obtenemos cDNA y logramos hacer la amplificación de los genes constitutivos GAPDH y RNase-AP a partir de células mononucleares de sangre periférica. Luego quisimos ver si con ese buffer de lisis podíamos detectar a partir de qué cantidad de células, e hicimos diluciones seriadas a partir de 1000 células, 100 células y 10 células, y encontramos que somos capaces de detectar los genes constitutivos hasta un número de 10 células. Quiere decir que con el buffer de lisis, en una muestra que tenga 10 células, vamos a poder hacer una detección de que ahí hay material genético. Luego, ya habiendo determinado que el buffer de lisis cumplía pues con los requerimientos de estabilidad, de permitir la amplificación del RNA, de obtener un cDNA y de amplificar genes constitutivos, hicimos una validación utilizando 100 muestras clínicas con resultados conocidos de PCR en tiempo real por protocolo Berlín,
y realizando el protocolo Berlín por PCR en tiempo real, utilizando la lisis directas. Y nos dio una concordancia del 100% en las muestras negativas y de 49 muestras positivas, y solo una de las muestras positivas no nos amplificó, lo que nos dio una sensibilidad del 98%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo positivo del 98%. ¿Qué quiere decir? Que esta prueba de protocolo Berlín, utilizando el protocolo de lisis directa, genera un resultado similar al obtenido del diagnóstico inicial en esas muestras. Hicimos un índice de correlación o de concordancia entre hacer el protocolo Berlín haciendo protocolo de extracción o hacer el protocolo Berlín haciendo lisis directa, y nos dio una concordancia de 0.98. Quiere decir que es una concordancia casi perfecta. En teoría podríamos hacer el diagnóstico por protocolo Berlín evitando el proceso de extracción y haciendo la lisis directa. Ahora, como nosotros hicimos este proceso de validación partiendo de muestras con resultados conocidos, hicimos una validación un poco más pequeña partiendo de muestras con resultado desconocido procesadas en el mismo momento. Para eso se utilizaron 20 muestras y encontramos lo siguiente. Utilizando la lisis directa, detectamos una muestra negativa y 19 positivas. Y haciendo el protocolo de extracción se detectaron 2 muestras negativas y 18 positivas. Tenemos una discordancia en un resultado positivo. Resulta que en el protocolo de lisis directa identificamos un paciente que era negativo por protocolo de Berlín con proceso de extracción, y nosotros lo detectamos como positivo con el protocolo de lisis directa. Igual hicimos los cálculos y nos da que hay un coeficiente de correlación de 0.77, lo que quiere decir que hay una alta concordancia entre las pruebas, pero este 0.77, si nosotros, luego de la verificación que hicimos de la ficha epidemiológica y de la segunda PCR que se le hizo al paciente que nos generó esa discordancia, encontramos que ese paciente fue positivo. Eso quiere decir que en realidad la concordancia es del 100%, pero nuestra prueba, siendo lisis directa, fue mucho más sensible para detectar un caso positivo que el protocolo Berlín con proceso de extracción. Ahora, nosotros como con el apoyo de la universidad tuvimos una financiación adicional. Lo que hicimos fue pasar a las pruebas de estabilidad para lograr la comercialización del buffer de lisis directa. Entonces, hicimos pruebas de estabilidad que están terminando en este momento. Vamos en 4 meses. En características físicas no se encuentran cambios, tampoco en el olor y tampoco en el aspecto del buffer de lisis. Y a nivel de las características químicas no se evidencia separación de fases. La densidad se mantiene en 1.16 y el pH no cambia, lo que quiere decir que el buffer de lisis desarrollado en las pruebas que llevamos hasta ahora es estable por 4 meses. Ahora, para hacer un desarrollo y terminar con la comercialización de un producto, hay que evaluar también la estabilidad en el contenedor en el que uno lo va a comercializar. Entonces se hacen pruebas de inversión, se hacen pruebas de agitación y pruebas de impacto. Las realizadas hasta el momento han evidenciado que es estable en el contenedor y no hay derrames. Y finalmente hay que hacer unas pruebas muy importantes que son relacionadas con la calidad del buffer de lisis. Entonces lo que uno mide es que no haya presencia de RNasas en el buffer preparado, y luego con la adición de RNasas que la actividad de esas RNasas se vea disminuida por la utilización del buffer de lisis directa. Entonces hicimos las pruebas en el primer mes, en el segundo y en el tercero. No se detectan RNasas en el buffer de lisis directa y calculamos el porcentaje de inhibición de la actividad adicionándole RNAs al buffer de lisis directa, y encontramos que la reducción de la actividad de esa RNAs es de, en promedio, un 83% en el consolidado de los meses, lo que quiere decir que el buffer de lisis directa también protege el material genético de la degradación cuando tenemos la muestra almacenado directamente en ese buffer de lisis. Ahora, hasta ahí lo que logramos hacer con el proyecto de lisis directa. Ahora les voy a hablar un poco de la PCR isotérmica que estamos realizando en bioreferencia con el sistema ID-Now. El sistema ID-Now es desarrollado por la compañía Abbott.
Esta tecnología estuvo restringida para su comercialización por fuera de Estados Unidos hasta diciembre del año pasado. Este año se pudo comercializar acá en Colombia. Se hizo un informe de verificación por parte de un hospital en Bogotá de la tecnología, mostrando una sensibilidad y una especificidad mayor al 95%. Nosotros internamente hicimos un proceso de verificación con 20 muestras. Ese proceso de verificación se envió al Laboratorio Departamental de Salud Pública y fue aprobado. Y yo creo que somos uno de los primeros laboratorios en tener el servicio de RT-PCR isotérmica utilizando el sistema ID Now de auto. Básicamente, como lo mencionaba Janet ahorita, una PCR isotérmica con tecnología LAMP utiliza más o menos entre 3 y 4 juegos de primer, se utilizan en equipos específicos, puede llegar a ser mucho más sensible que una RT-PCR, dado que no hay dilución de la muestra se toma con un hisopo seco y directamente se pone en el cartucho de procesamiento, y la ventaja es que los resultados positivos están en promedio en 5 minutos y los negativos en 13 minutos. Entonces, contando el tiempo de toma de la muestra, de organización y preparación de las áreas, se pueden obtener resultados válidos y confiables en 2 horas. Ahora, sobre la utilización de esta tecnología a nivel internacional, pues como les dije ahorita, inicialmente estuvo restringida para su utilización en Estados Unidos, incluso países como China, a las personas que van a entrar o salir del país, les piden que diligencien un formato con el laboratorio que se hacen las pruebas y tienen específicamente discriminadas si se hacen RT-PCR, si se la hacen por protocolo Berlín, por un protocolo con algún kit comercial, o si se la hacen por PCR isotérmica. O sea, es una tecnología que ya está siendo aceptada a nivel mundial porque permite pues una versatilidad en el diagnóstico y en la obtención de resultados. ¿Qué desventaja tiene esta tecnología? Que solo se puede procesar una prueba por vez. Entonces, la capacidad de procesamiento de estos equipos la tenemos estimada en un turno de 8 horas para unas 32 muestras. Entonces, para un diagnóstico masivo, esta tecnología no es lo apropiado, pero para resolver unas necesidades diagnósticas puntuales, sí sería una de las mejores alternativas. Ahora, ¿qué se viene? Pues lo que se viene en temas de diagnóstico es la detección de anticuerpos neutralizantes en respuesta a la infección o en respuesta a la vacunación. Entonces, vamos a encontrar que hay más o menos, tengo yo un cálculo de 10 vacunas que están en este momento terminando sus fases de estudios clínicos de como de tercer nivel, en las cuales vamos a encontrar efectividad para las vacunas entre un 95% y un 50-60%, como sería el caso de la vacuna de Sinovac, que ya está acá en Colombia. Entonces, es muy importante determinar si las personas que se infectaron naturalmente con el virus o que están recibiendo la vacunación desarrollaron anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces, diferentes casas comerciales han ido como puliendo sus desarrollos, pasando de detectar anticuerpos totales a detectar anticuerpos neutralizantes, que van a ser los que detectan o los que se unen específicamente al dominio de unión del virus a la célula humana, que sería el RBD. Entonces, en la imagen ustedes ven unos anticuerpos rojos, unas figuritas en forma de Y rojas, que son los que estarían relacionados con la capacidad de neutralización. Entonces, cuando un paciente tiene anticuerpos totales, esos anticuerpos se pueden unir a cualquier parte del virus, a cualquiera, en teoría, a cualquiera de las proteínas del virus, pero digamos que son estos anticuerpos grises. Si no hay anticuerpos neutralizantes, digamos que en amarillo tenemos la partícula viral, esa partícula viral se puede unir al receptor que tenemos acá, el morado, que es el ACE2 de la célula humana. Entonces, en teoría, esos anticuerpos no están protegiendo de un proceso de infección. Pero cuando tenemos anticuerpos neutralizantes, que son estos rojos, que van específicamente contra el dominio de unión que tiene el virus para unirse a la célula blanco, estos anticuerpos bloquean la unión entre el virus
y la célula blanco. En teoría, protegen de la infección. Entonces, nosotros trabajamos actualmente con una prueba de Roche en biorreferencia que nos permite detectar la cantidad, o sea, es una técnica cuantitativa para la detección de estos anticuerpos neutralizantes. Y una de las ventajas o de la confiabilidad que tiene esta prueba es que esta prueba se demoró para salir al mercado hasta diciembre de 2020 para tener un muy buen desarrollo y está incluida, por ejemplo, dentro del proceso de evaluación de la efectividad de la vacuna de Moderna. Entonces, en teoría, tenemos disponibilidad de pruebas que van a estar a la vanguardia para el diagnóstico. Es muy probable que lleguemos a un punto donde se hable de un pasaporte inmunológico, que puede ir orientado en dos temas. Uno, para viajar a ciertos países nos van a pedir que ya estemos vacunados o que tengamos un resultado de anticuerpos neutralizantes contra el virus, que evidencien que tuvimos una adecuada inmunización. Yo aprovecho pues, el espacio para agradecer al Fondo de UDA Responde al COVID, al CODI y a todos los entes que nos han financiado pues, todas las iniciativas que hemos presentado para el diagnóstico de COVID, para mejorar en todo lo que tiene que ver también con el control de calidad en los laboratorios, porque fue una de las dificultades y hasta ahora se está subsanando. Se empezaron a hacer pruebas de diagnóstico masivas sin tener suficientes controles de calidad internos y programas de control de calidad externo. Eso se hizo pues no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ante la necesidad de empezar a implementar el diagnóstico de forma masiva para un patógeno emergente que se desconocía y que, bueno, no podemos decir totalmente que se desconocía porque había unos reportes de 2017 de su presencia en algunas especies de murciélagos, pero que al menos no se tenía como un agente causal o probable causal de una pandemia como nos sucedió. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Doctor Edwin, muchísimas gracias por la intervención. Bueno, antes de empezar la discusión, quiero comentarles que va a estar apoyándonos en las respuestas o a las inquietudes con relación a la ponencia del doctor Edwin. Va a estar el doctor Henderson Murillo, él es microbiólogo de la Universidad de Antioquia. En este momento es investigador asociado al PCEP y participa en la parte diagnóstica molecular del laboratorio LIME. Entrando entonces y terminando las ponencias, la dinámica, tengo ya acá algunas preguntas, pero me gustaría empezar con la doctora Janet. Voy a hacer una pregunta introductoria con respecto a las pruebas que tenemos disponibles de antígeno y anticuerpo. Quisiera preguntarle, doctora, el impacto en estas pruebas rápidas de antígeno y anticuerpo. Hay un impacto muy importante que tiene que ver con la concentración del virus en la muestra y también con la respuesta inmunológica que tenemos. Tengo entendido que también hay una respuesta inmunológica celular, una respuesta inmunológica proteica. Entonces, ¿cuál sería ese impacto en la sensibilidad y especificidad de esas pruebas? Ok, Claudia, si te entiendo bien, me preguntas qué impacto tiene el hecho de hacerme una prueba antigénica o de anticuerpos cuando tengo los primeros días de inicio de síntomas de SARS. Eso es lo que entiendo bien, si te entiendo bien tu pregunta. Porfa, ¿me la puedes reformular? Así es, o sea, hay un impacto para la prueba de antígeno que tiene que ver con la concentración del virus, ¿sí? Y con respecto a la prueba rápida de anticuerpos, pues el impacto tiene que ver también en la respuesta, pues, o en la presencia o en el tiempo de la presencia de los anticuerpos. Hay esa sensibilidad, cómo se ve afectada, esa especificidad, cómo se ve afectada. ¿Cómo resolver el tema? Porque se entiende que en este momento las pruebas de antígeno también están siendo utilizadas para diagnóstico
¿sí? Pues por un tema que tiene que ver en la parte pues de presupuesto y financiero para algunas zonas o para algunos territorios específicamente. Entonces, la concentración del virus está relacionada con esa toma de muestra, la sintomatología o el proceso, digamos, epidemiológico del virus, cómo se puede impactar o cómo se puede resolver ese tema para poder hacer un buen uso de esas pruebas rápidas de antígeno y de anticuerpos. Bueno, básicamente, Claudia, es que el gobierno colombiano tiene una estrategia que se llama la estrategia PRAS, ¿cierto? Con esa estrategia PRAS, lo que está buscando es que en la fase actual de la pandemia podamos acceder a pruebas para poder detectar tempranamente a SARS, ¿cierto? En esa estrategia, esta estrategia tiene un lado bueno y es que obviamente lo que buscamos es llegar más rápido a la población en tiempos más cortos y poder detectar a tiempo. Sin embargo, el uso de pruebas indiscriminadamente, uno, que entran al país sin verificación de métodos, sin registros sanitarios, o pruebas como que hemos encontrado en las validaciones. Hemos encontrado pruebas que no tienen la sensibilidad esperada para la prevalencia de la enfermedad en este momento en Colombia. Entonces, los laboratorios, ¿qué tienen que hacer? Adherirse a esos requisitos de verificación, de validación de métodos, mirar qué proteínas detecta, qué antígenos detecta, en cuál es la indicación del uso de cada prueba y no hacerlas de manera deliberada. Esa es una responsabilidad que tenemos todos los profesionales de salud que trabajamos en el laboratorio, y no usarlo en cualquier tipo de población, sino como lo indica, además del ministerio, como lo indica el resultado de verificación de métodos. Eso para decirte que tiene la estrategia una muy buena intención, pero que nosotros debemos reforzar la forma como en el laboratorio hacemos los diagnósticos. Mira, podría decirte, en la presentación de diciembre, en algún momento les presenté cómo había diferencias entre pruebas moleculares cuando eran, por ejemplo, nosotros que detectamos 3 genes más un control endógeno que dice si la prueba tiene celularidad humana, células humanas, y está el gen humano. Entonces lo comparamos frente a otros resultados de otros laboratorios que utilizan pruebas también moleculares, también buenas, pero que detectan solo un gen. Para esos pacientes era negativo en ese lugar y para nosotros era positivo. Entonces, si ves armonizar la forma como hacemos los diagnósticos en Colombia, podría disminuir e impactar los resultados cuando un paciente llega a un laboratorio o a otro. Eso podría ayudarnos. Bueno, hace parte también de algunos requisitos y en general para todas las pruebas que se procesan en un laboratorio, y esto no excluye el área de biología molecular, hace parte el que aseguremos la calidad de los procesos y pues obviamente de todo el sistema de medición. Para las pruebas que están disponibles en este momento, tanto las pruebas rápidas como las pruebas de amplificación, digamos los laboratorios que se encuentran en la red en este momento y que están autorizados para hacer estas pruebas, que en este momento qué aplicativo, qué planificación de calidad están trabajando, o los laboratorios departamentales de salud pública ya tienen un programa, no sé, un control directo o un control indirecto con respecto a estas pruebas. Mira, para nosotros ser laboratorio avalado, necesitamos cumplir unos requisitos legales basados en normas como la 1619, que aplica a los laboratorios nacionales de salud pública. Inicialmente, esos requisitos están para usted avalarse como laboratorio de diagnóstico de SARS. Hay un documento en la página del Instituto Nacional
y en la página del ministerio, donde si usted quiere avalar su prueba, tiene que cumplir esos requisitos. Dentro de esos requisitos está, además del cumplimiento de esos requisitos, de esa parte administrativa, de la parte técnica, de la parte logística de su laboratorio, tiene que cumplir también todo lo que tiene que ver con sistemas de control de calidad. Nuestro laboratorio, por ejemplo, ha tenido varias evaluaciones, tuvo 3 evaluaciones en el año 2020, tuvimos una en el primer trimestre de este año y también participamos en la comparación interna en comparaciones de ensayos de aptitud con el Instituto Nacional de Metrología. Los laboratorios en general, los más de 109 laboratorios avalados, tienen que tener dentro de sus sistema de calidad este tipo de cosas. Obviamente porque no es montar una prueba y decirle a alguien que está positivo. Recuerden que los controles de calidad nos permiten simular cómo se comportaría la muestra de un paciente y saber que si eso está bien, el paciente también está bien. En esas simulaciones que te comento, Claudia, y público en general, nosotros hemos tenido concordancias del 100%, hemos sacado desempeños satisfactorios. Esto que le permite al laboratorio darle confianza y seguridad en los resultados. Básicamente es esto. Muy bien, la pregunta entonces va dirigida para el doctor Edwin. Nos hace la siguiente pregunta, doctor. En la presentación se habla del protocolo de Berlín. ¿Tiene conocimiento del protocolo Colombia? ¿Cómo se puede o cómo puede ser aplicado en este proceso? Sí, yo pues tuve la oportunidad hace muchos años de ser uno de los estudiantes del profesor Gustavo Gámez, que es uno de los que lidera el protocolo Colombia, y también tengo pues una relación cercana con el profesor Carlos Muscus, que también está dentro de la iniciativa. Yo considero que son iniciativas muy valiosas, por eso en el principio de la presentación les dije que teníamos diferentes avances en temas de diagnóstico. Uno de esos es el desarrollo de nuevas pruebas como el protocolo Colombia, que sería útil y aplicable. Hemos estado explorando la posibilidad de combinar el protocolo Colombia con el protocolo de lisis directa. Estamos esperando que los dos protocolos pues tengan un grado de desarrollo mucho mayor, pero sí. O sea, el protocolo Colombia va a tener la misma utilidad, nos va a permitir tener una independencia para realizar el diagnóstico, y yo considero que es aplicable, y con la validación correspondiente se puede empezar a implementar en los diferentes laboratorios. Claudia y Andrés, muchas gracias. Yo quisiera complementar también la respuesta del doctor Andrés en este sentido. También tengo cercanía con el protocolo, un protocolo que en este momento se está verificando, validando, está en proceso, ya está muy avanzado el proceso de implementación en los laboratorios. Este protocolo tiene una bondad, y es que abarata costos, ¿cierto? Y no costos de calidad, sino costos reales de ensayo. Tiene límites de detección muy bajos, es decir, que podemos tener una prueba que podría detectar pocas copias del virus, y utiliza PCR convencional, que está disponible y difundida en la mayoría de los laboratorios de biología molecular del país. Estas es básicamente las bondades del protocolo, y obviamente pues quiero resaltar esas iniciativas en el país y que vienen de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta para el doctor Edwin. Nos dicen, ¿en qué momento se puede realizar la prueba de anticuerpos neutralizantes y si estos están ligados o no a una prueba negativa de anticuerpos IgG e IgM? Pues la idea de la realización de esta prueba, nosotros tenemos en este momento un acuerdo que estamos implementando con Roche para hacerla en el personal de salud vacunado. Nuestra idea es hacer la prueba a partir del día 14 de diagnóstico o de inicio de síntomas, o de la primera dosis de la vacunación. No necesariamente tiene que estar atada a un resultado de IgG e IgM positiva, porque como lo mencionaba ahorita Janet,
se encuentran en el mercado muchísimas pruebas que no han tenido un proceso de verificación adecuado, que tienen una alta tasa de falsos positivos y de falsos negativos, y cuando uno hace una comparación entre diferentes pruebas rápidas, IgG y IgM, encuentra unas discrepancias muy altas que pueden llegar a ser hasta el 50%. Entonces, para esta prueba sí esperamos aplicar la población que haya tenido síntomas y que haya recibido diagnóstico, o que tuvo síntomas y no recibió diagnóstico, que tuvo síntomas y recibió un diagnóstico negativo, porque de pronto se hizo la prueba diagnóstica por fuera de la oportunidad de utilidad de la prueba, como decía Janet ahorita, después del día 7 baja la carga viral, si te la haces un día 14 en una persona con pocos síntomas, probablemente sea negativa, y en personas vacunadas. Entonces, para responder de forma concisa, en cualquier persona que se desea hacer la prueba porque tuvo contacto de riesgo, síntomas o diagnóstico, se puede hacer después del día 14, y en los vacunados después del día 14 de la primera dosis. La evidencia que hay hasta ahora es que esos anticuerpos neutralizantes se detectan hasta por 8 meses y los títulos son más altos en personas que ya recibieron la vacuna y en personas que tuvieron diagnóstico y mayor cantidad de síntomas. Muchas gracias. Doctor, ¿podríamos entonces decir que el límite de detección para el proceso de lisis son 10 células, el límite de detección, o es más bajo? Mira, la lisis directa es algo que se hace en secuenciación a partir de una sola célula. Entonces, por lisis directa yo puedo detectar hasta una célula. Para PCR en tiempo real, en el protocolo que nosotros desarrollamos, si tenemos 10 células, las vamos a detectar. Es probable que lleguemos a detectar 5, 4, pero uno espera que en una muestra de hisopado nasofaríngeo o de un aspirado uno tenga, no sé, 2.000, 3.000 células, una cantidad suficiente para hacer el diagnóstico. Y si le sumas a eso la cantidad de partículas virales que tendrías ahí, estaríamos hablando que con lisis directa podemos llegar a una detección de 10, entre 10 y 100 copias del material genético del virus. Entonces, básicamente con lisis directa llegaríamos a la sensibilidad de los kits diagnósticos comerciales que ahora, que es un límite de detección de 10 copias de genoma viral. Muy bien, muchas gracias. Me preguntan, ¿qué podemos decirles a las personas que están en el foro sobre el estudio de transcriptónica relacionada con el diagnóstico del COVID, con el diagnóstico del COVID? El estudio de transcriptónica, ¿lo conocen? En transcriptómica se han hecho varios estudios. Unos de ellos han ido enfocados como a determinar a nivel de RNA qué genes se expresan más en esas muestras de hisopado nasofaríngeo, esas muestras faríneas relacionadas con que los pacientes tengan una mayor o una menor severidad de los síntomas, o unas personas terminen en unidades de cuidados intensivos y otras pues tengan una sintomatología muy leve. Aún los datos no son muy concluyentes, no hay en este momento, pues todos esos estudios de transcriptómica se hacen con el objetivo de encontrar algunos biomarcadores que, digamos, era una de las propuestas que nosotros teníamos para las convocatorias de financiación en temas de COVID, que era identificar por transcriptómica qué genes estaban asociados a una mayor severidad de la infección y desarrollar una PCR en la cual tú pudieras hacer el diagnóstico y determinar qué genes están asociados a una mayor severidad y poder de forma temprana predecir qué tan grave iba a ser la infección en el paciente y darle el manejo adecuado. Pero aún no hay evidencia suficiente en esos estudios de transcriptómica para lograr hacer o tener unas conclusiones sobre algún biomarcador, pensando en temas de biomarcadores. Perfecto. Bueno, me preguntan, y esta va dirigida a los dos ponentes, ¿qué piensan ustedes de la desinformación o mala información que circula y confunde a las personas? Mitos e historias que ponen en riesgo la vida de las personas. Yo voy a tratar de responder. Relacionadas con COVID. Sí, pues yo como científico, como persona que ha sufrido COVID y
con personas cercanas que han fallecido por COVID. Yo lo que les puedo decir a todos es que hay una gran cantidad de desinformación, personas muy malintencionadas que publican una serie de información sin ninguna validez científica, sin ninguna verificación, que lo único que han hecho es que la situación de Colombia sea tan complicada como lo ha llegado a ser en algunas etapas de esta pandemia, debido a que hay una aceptación de unos comentarios, opiniones o publicaciones que no tienen ningún fundamento científico y que han ido todas en contra del adecuado manejo de la pandemia en Colombia. Yo también quisiera aportar a lo que dice mi compañero Andrés, y es que el uso de las redes sociales, el mal uso de las redes sociales, además, hace mucho daño en general, no solamente en temas de ciencia, sino en otro tipo de temas que todos no somos ajenos a esto. Hay gente que por obtener likes monta cualquier cosa y dice cualquier cosa. Importante entonces para todos, esto es un mensaje para todos, saber que utilizar la web para obtener fuentes confiables, como la página del Instituto Nacional, como la página del Ministerio de Salud, como las páginas de la OMS, OPS, revistas científicas que tenemos al alcance, hay muchas que están al alcance nuestro. Participar en este tipo de foros nos sirven para dar la información correcta. Nosotros también nos hemos dado cuenta que muchos que hacen ciencia, muchas personas que trabajan en el sector salud también están desinformados. Entonces no debemos perder de vista nunca el hecho de que hay que estudiar, hay que permanecer actualizados para poder no solo dar información a través de redes sociales, sino también a nivel comunitario, a nivel de la casa. Incluso hay veces uno siente que no tiene las respuestas suficientes para su propio entorno. Este podría ser una de las sugerencias que yo, a la que más, a la que convoco. Bueno, le dirijo esta pregunta al doctor Edwin. Dicen, teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de la prueba de anticuerpo y antígeno y su carácter limitado de diagnóstico, además de ser la más aplicada, ¿es correcto que sumen a los contagiados en Colombia? Disculpen, para la doctora Janet. Pues no debemos hablar de si es correcto o no. Sabemos que con la estrategia PRAS, como les mencioné, el uso de pruebas para detección rápida de SARS es lo que tenemos, ¿cierto? Obviamente, esa información tiene que subirse a las estadísticas nacionales a través de los aplicativos que tenemos, como el Civigila y Sismuestras. Que sea correcto o no, sabiendo que tienen sensibilidades tan bajas, pues eso queda entredicho y yo no lo podría resolver. Sin embargo, eso es lo que se hace. ¿Qué se espera o qué hace el ministerio todo el tiempo? Nos dice laboratorios, dentro de sus responsabilidades, es mantener y hacer pruebas que vayan saliendo y que tengan mejores desempeños. En ese orden de ideas, no debemos quedarnos los laboratorios con pruebas que en su momento fueron verificadas y que tienen sensibilidades bajitas y ya no. Si hay nuevas metodologías que se pueden utilizar en el servicio, debemos avanzar en esto y poder aportar a esa estadística de una manera correcta es lo adecuado. Muy bien. Bueno, esto va para los dos. Recientemente se han hablado o se ha comunicado de que hay pruebas cuyas muestras son tomadas de pruebas anales. ¿Colombia está preparado para este tipo de muestras? Dentro de los estudios que revisé, los 14 estudios que están montados en la plataforma del ministerio, no encontré ninguno que hubiera utilizado muestras anales, a pesar de que esto viene sonando desde hace varios días. He encontrado muestras, como les mostré, muestras de saliva
que son muy fáciles de obtener y que no necesitan medios de transporte viral. En otros países sí se utilizan muestras anales, sin embargo, también se cuestiona si la persona es infectiva aún teniendo virus presente en este tipo de muestras. Para complementar un poco lo que Doctora decía Edith. Janet, sí, inicialmente cuando empezó la pandemia, se hicieron varios estudios acerca de el tipo de muestra más conveniente para el diagnóstico y durante cuánto tiempo ese tipo de muestra podría ser positiva para la detección del virus. Y efectivamente se estableció que en materia fecal era más frecuente la detección por un tiempo más prolongado, la detección del material genético del virus. Es mejor muestra que una muestra nasofaringea, que una muestra de sangre y que otros tipos de muestras que se plantearon como saliva o una muestra nasal. Sin embargo, lo que dice Janet es cierto, o sea, hasta qué punto detectar el material genético del virus en esas muestras está conduciendo a un riesgo de infección. Hay en este momento varios estudios que se han publicado acerca de COVID en agua, donde se detecta hasta por 3 días partículas virales. Ahora, hay que establecer esas partículas virales son infectivas o no. O sea, se detecta el material genético hasta por 3 días en algunos cauces de ríos, pero no se ha determinado si es un material genético infeccioso. Hasta que eso no se llegue a determinar, pues la utilidad de ese tipo de muestra para el diagnóstico pues va a terminar siendo la misma porque hemos establecido, y de hecho la Organización Mundial de la Salud que ha establecido en personas más de 10 días que hayan desaparecido los síntomas en los últimos 3 días, se consideran personas curadas. Entonces, realizar la detección del virus a 30, 60, 90 días en una persona en la cual no se puede aislar el virus, pues no nos aporta mucho para el riesgo de contagio. Si es una información relevante como para determinar prevalencia o presencia del virus en ciertas poblaciones, pero no para el problema que tenemos actualmente, que es hacer el diagnóstico de forma oportuna. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también por qué en Colombia es tan incómoda la toma de muestra por la nariz. ¿En otros países funciona de la misma forma? Están preguntando. Pues la experiencia que nosotros se como utiliza, bueno, laboratorio... la doctora Janet habla, pues se inquietan porque muchas personas se quejan de el malestar que produce ya sea la sonda nasogástrica o la toma con hisopo. Entonces, ¿por qué es tan incómoda? ¿Hay alguna manera de obtener otro tipo de muestra? Pues inicialmente es un procedimiento invasivo, ¿cierto? No es una toma de muestra simple, es una muestra incómoda. Hay personas más sensibles como a incomodarse y hay otras que lo toleran un poquito mejor. Para mí, con la experiencia que tenemos acá en el laboratorio bioreferencia con la toma de muestra, una toma de muestra incómoda por hisopado nasofaringeo nos garantiza una mejor recuperación de células. Entonces, es incómoda, pero entre más incómoda sea, garantizamos que es una muestra de buena calidad. Y eso es uno de los objetivos del proceso de diagnóstico. O sea, no podemos hacer una toma de muestra muy superficial en la que se recuperen pocas células porque estaríamos empezando a dar un alto porcentaje de falsos negativos en el diagnóstico. Entonces tenemos que garantizar que la muestra sea adecuada y desafortunadamente uno de esos indicadores es que tan molesta fue la toma de la muestra, al menos para el hisopado. Nosotros no realizamos aspirados nasofaringeos, aunque sí tengo entendido que es un poco más molesta la toma de la muestra. Bueno, yo quiero aportarle a mi compañero Andrés en el sentido, bueno, nosotros somos un laboratorio que también tomamos muestras y enseñamos a hacerlo. Pienso también que un buen procedimiento no significa dolor. ¿Listo? Puede significar incomodidad porque obviamente es invasivo, pero no debería significar dolor. En ese orden de ideas, una buena postura,
un buen material, como el hisopo. Sabemos que hay hisopos demasiado grandes, hay hisopos demasiado pequeños, ergonómicos, no ergonómicos. Lo mismo pasa con los aspirados. Una buena toma de muestra, un buen entrenamiento, no necesariamente tiene que finalizar en dolor y en incomodidad. En este momento, pues esa es la muestra más usada, el hisopado y el aspirado. Y yo insisto que en los procesos de educación deberían ser permanentes para que en los lugares donde hay alta rotación de personal se garantice que estos hacen una buena toma. Nosotros, la experiencia que hemos tenido aquí, pues quien procesa, quien hace extracción y quien hace PCR también hace toma de muestra. Esta experiencia nos ayuda a que la persona sepa, como lo dice el doctor Andrés, que una buena toma de muestra que garantiza una buena toma de células puede llegar a un buen diagnóstico. Y frente a que podrían utilizarse otras muestras, sí, se pueden utilizar otras muestras, como ustedes vieron, la saliva es usada en otros países con otras técnicas que tienen muy buen desempeño y que podrían ser exploradas aquí en Colombia también. Muy bien, nos preguntan, los kits comerciales que identifican los genes E, N y RDRP, ¿sí? ¿Puedo determinar si es positivo o negativo para SARS-CoV-2 si solo amplifican los genes E o N que son comunes para el coronavirus? Bueno, en Colombia, Doctora Janet. los diagnósticos y los laboratorios que estamos habilitados para el diagnóstico actualmente, recibimos un proceso de verificación del desempeño por parte del Instituto Nacional de Salud o del Laboratorio Departamental de Salud. Y antes de ser autorizados, se hace una verificación y comparación del método contra unas muestras de referencia que se envían del laboratorio de control, que sea el departamental o el Instituto Nacional de Salud. Hay unos kits comerciales que evalúan diferentes tipos de genes. Evidentemente los genes que son comunes para otros coronavirus, aunque acá en Colombia no hay un estudio de si están presentes o no, puede conducir a un reporte de falsos positivos. Sin embargo, desde que haya una concordancia entre la validación del laboratorio departamental y el kit comercial, pues en teoría sería confiable para hacer el diagnóstico. Sin embargo, sí hemos tenido muchos casos en los cuales el GNN, por ejemplo, termina dando falsos positivos. Entonces, lo recomendable es utilizar genes o kit de diagnósticos que tengan genes específicos, además de genes comunes. Esa sería como la mejor alternativa y no solo quedarnos con el diagnóstico de un gen E o de un gen N. Lo ideal sería tener un ORF1A y B o al menos un fragmento de esos como RDRP, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con la respuesta del doctor Andrés y tiene que ver con que, yo no sé si les hablé de la armonización. La armonización tiene que ver con la forma como nos trazamos de manera vertical hacia patrones de referencia. Si todos nos pudiéramos trazar hacia patrones de referencia, todos los laboratorios pudiéramos decir que un paciente pudiera ser diagnosticado de la misma forma en un lugar y en otro. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo personas que se hacen el examen en un lugar y les da positivo y en otra parte negativo. Sin embargo, cuando estamos trazados, por ejemplo, en el último ensayo de comparación, muchos laboratorios se quedaron por fuera, varios, no voy a decir muchos, varios laboratorios se quedaron por fuera porque identificaban secuencias que no estaban descritas en ese protocolo, ¿cierto? Entonces miren cómo las personas que están yendo a ese lugar pudieran estar siendo detectados como negativos o positivos dependiendo de la amplificación que se dé de ese gen. Por eso es tan importante, vuelvo e insisto,
que utilizar, y ahí estoy de acuerdo con el doctor Andrés, utilizar protocolos que pueden ser, van desde kits comerciales hasta protocolos in-house, donde se verifique más de un gen que nos confirme la presencia del SARS. En ese caso podrían ser genes constitutivos como el gen EN y S, o también genes como que están en el fragmento de lectura abierta como RRP. Totalmente de acuerdo. Eso sí, esta información entonces debe ser siempre tenida en cuenta por todos los laboratorios, porque hay veces por abaratar costos utilizamos la medición de un solo gen y puede que ese gen no esté circulando en la población. Entonces tendríamos que saber que lo que estamos usando sí es adecuado para el uso. Es decir, esa adecuación para el uso, que es un término muy de administrativo y de acreditación, es algo que también tiene que quedar en los genes nuestros para poder hacer pruebas confiables. Doctor Edwin, nos preguntan que a propósito pues, del aseguramiento de la calidad, del protocolo de lisis que presenta el resultado de 20 pruebas y su comparación con el de preparación con extracción, ¿es estadísticamente válido o se utilizaron más pruebas? No, el protocolo de lisis directa se validó primero con 100 muestras clínicas que tenían resultado conocido y recibió una validación secundaria con 20 muestras en cielo. Los protocolos de validación se hacen de acuerdo a lo que indica el Instituto Nacional de Salud. De hecho, son menos de 100 muestras. Nosotros decidimos hacerlo con 100 muestras. Y para la verificación del desempeño, por ejemplo, el laboratorio departamental envía únicamente 10 a 15 muestras y nosotros lo realizamos con 20. Entonces, sí estamos cumpliendo con un N suficiente para garantizar que los resultados pues, son confiables. Nos preguntan también por qué algunas EPS no envían las pruebas de PCR y otras sí. O sea, no existe un protocolo sobre este tema. Bueno, en cuanto a eso, sí hay unos flujogramas que se deben utilizar en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Cuando eso no ocurre es porque se está violando el flujograma. Y por eso los invito a que en las páginas del ministerio se empapen de la información. ¿Quién debe estar más empapado? El clínico. El clínico tiene que saber cuándo enviar una prueba y cuándo no. Lo que pasa cuando no la envían es porque hace parte de un cerco epidemiológico, de un nexo epidemiológico, perdón, y lo que recomiendan es hacer aislamiento, ¿cierto? Entonces, con el aislamiento no mandan prueba. ¿Cuándo sí mandan la prueba entonces? A personal de la salud, a cuidadores, a los de fuerzas militares, a los que está indicado hacer la prueba, ¿cierto? Entonces es por eso. Porque si es contacto estrecho o es un nexo epidemiológico, lo que mandan es algunos de ellos hacer aislamiento. Perfecto. Doctor Edwin, dadas las ventajas del método de innovación del ISIS, de la ODA, ¿qué posibilidad hay que se constituya el método estándar colombiano e internacional? Pues en eso estamos trabajando, estamos terminando, o sea, llevar este desarrollo a una fase de comercialización requiere varias etapas. La última etapa es la que estamos terminando de las pruebas de calidad y estabilidad. Ya estamos con la universidad y una empresa haciendo la negociación para la producción, sacar el registro sanitario en Vima y lanzarlo pues al mercado. La idea es que sí. De hecho, a nivel mundial hay otras compañías que ya están sacando unos protocolos de procesamiento con lisis directa. Entonces, yo creo que nosotros, a pesar de tener muchas limitaciones en el país por temas de financiación y desarrollos, por entes regulatorios, creo que logramos sacar la iniciativa adelante en un tiempo relativamente corto y estamos muy cercanos de poderlo sacar al mercado. Yo considero que a nivel nacional e internacional este buffer de lisis puede tener una muy buena aplicación, no solo pensando en COVID, sino pensando en otro tipo de diagnósticos masivos que se pueden llegar
a necesitar incluso aplicar otro tipo de muestras. Perfecto. Nos presentan el siguiente escenario. Varias personas que han estado en contacto en su sitio de trabajo con uno de sus compañeros que tenía algunos síntomas, al término de 3 días se le realiza la prueba para SARS-CoV-2 de hisopado y da positivo, motivo por el cual se realizan pruebas a quienes estuvieron en contacto, ¿sí? Sale otra persona positiva, asintomática y los demás son negativos. La pregunta es que si estuvo bien realizar la prueba de forma inmediata a los que estuvieron en contacto con el positivo. Y también preguntan si el aislamiento de cuánto tiempo debe ser para quienes estuvieron en contacto con esa persona. Bueno, en los flujogramas hay dos preguntas. La primera, si se tenía que hacer prueba inmediata a todos los contactos. Lo que hay que hacer de forma inmediata es el aislamiento, ¿cierto? Cuando se hace el aislamiento, entonces se cortan los mecanismos de infección. Por eso, cuando a uno lo llaman o uno reporta síntomas, entonces le hacen todas estas preguntas. Entonces, para concluir esa primera pregunta, hay que hacer aislamiento. Ese aislamiento, si usted vive con la persona, digamos, ese no es el escenario que me planteaste, pero si tú estás con tu esposo y tu esposo es positivo, tú puedes salir al 10º día y tú puedes salir al día 14. Como fueron nexos epidemiológicos, entonces todos están en viviendas diferentes. Lo primero es que el médico mirará la oportunidad, la necesidad de hacer una prueba, ¿cierto? Dependiendo de quién sea el paciente, si es personal de la salud, si está en riesgo, si tiene síntomas o no. Con base en eso tomará la decisión de hacerle la prueba. Y le dirá que el aislamiento puede terminarse en el día 10º. Ahora, si él fue, si él es contacto al día 14 y si él fue el que inició el contagio al día 10º, porque él ya lleva 4 días de periodo de incubación. Perfecto. Ante una prueba negativa de una persona con contacto estrecho con una persona que está positiva para COVID, es muy probable que sea un falso negativo. ¿Se debería repetir entonces? Preguntan, ¿se debería repetir la prueba y en cuánto tiempo? ¿Sería una PCR o una prueba de antígeno? Pues respondamos de pronto las dos porque no especifican Mira, la prueba. Si fuera si una la PCR persona o si tiene fuera un antígeno. síntomas, bueno, si la persona tiene síntomas, lo recomendado y salió negativo es hacer una segunda prueba entre 48 y 72 horas. Listo, esperando a que la carga viral aumente. Listo. Puede salir negativo si se hizo una prueba de antígeno, porque lo recomendado, recuerden, ahí también hay una pregunta sobre cuándo hacer cada prueba y en qué momento, ¿cierto? Recordemos que PCR y antígeno debe hacerse en menos de 11 días, ojalá en un promedio del quinto día. Entonces, dependiendo en cuándo se la hizo, si se lo hizo muy rápido, por ejemplo, si fue una prueba de antígeno, puede que ya no se detecte, que no esté detectando esa carga viral, o por el contrario, si se lo hizo en el día 14, no va a detectar, va a salir negativo. Y es muy común y hace parte de los reclamos y de las solicitudes que nos hacen permanentemente, y por eso es tan importante saber en qué momento me hago la prueba y cuál prueba debo hacer. Yo quisiera aportar igual ahí yo pienso, algo adicional, y es que el índice de contagio es de 1. Eso quiere decir que en teoría cada persona contagiada contagia solo a una persona. Entonces, en condiciones normales, pues uno espera que no salgan todos los miembros de una familia o no todas las personas que hacen parte de un equipo de trabajo contagiados inicialmente. perfecto. Yo pienso que responde lo que ustedes acaban de decir
a otra de las preguntas de que cuáles son los tiempos adecuados y el tipo de prueba pues para las personas con síntomas o los contactos para las personas que están positivas para COVID. Bueno, hay un enfoque y nos están haciendo preguntas, un enfoque que está relacionado con el tema de las vacunas. Pues obviamente en la actualidad es lo que en este momento se está desarrollando y se están realizando todos los procesos de vacunación. Nos hacen la siguiente pregunta, o sea, que con la llegada de las vacunas se está disminuyendo el número de pruebas y con eso existe una falsa confianza de que el virus ya no esté. ¿Eso podría ser así? Pues Claudia, yo pienso que sí, definitivamente sí, porque tenemos una creencia que cuando nos vacunamos ya no nos van a infectar. Y tanto la OPS, OMS, todo, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, nos han dicho que no necesariamente si me vacuno no me puedo infectar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Extremar las medidas, no relajarnos, es decir, continuar, a pesar de que, por ejemplo, el personal de este servicio casi en el 90% está vacunado, la recomendación es seguir utilizando la mascarilla, tener el distanciamiento físico superior a mayor de 1.5 metros, 2 metros, hacer el adecuado lavado de manos, es decir, podemos infectarnos. Eso es real. Entonces, no debemos bajar la guardia. Doctor Edwin, ¿usted qué opina? Se nos ausentó ahora, en este otra momento el cosa doctor Edwin, no sé importante, si de pronto... Raúl, otra cosa importante es que la inmunidad, Sí, te escucho. dependiendo de la vacuna, no es inmediata, ¿cierto? O sea, no opera de esa forma. La inmunidad se logra después de unos mecanismos fisiológicos en el cuerpo. Entonces, yo creo que más que la vacunación, deberíamos tener vacunación mental, capacitación en el tema, deberían ampliarnos qué es lo que pasa cuando me vacunan, cuándo puedo, cuánto tiempo espero yo para estar inmunizado, inmune, entre comillas, y obviamente en ningún momento, es que no existe solamente el SARS, también está TB, tuberculosis, otros coronavirus que habitan con nosotros desde hace mucho tiempo. Tenemos que aprender entonces que el virus está, el SARS, pero no es el único que está. Y estas medidas lo que nos enseñan es a tener una mejor convivencia entre todos, ¿cierto? Por lo tanto, esto no deberíamos dejarlo ya en la historia. Perfecto. ¿Consideran ustedes que se requiere de pronto un mayor esfuerzo en la compra de vacunas para poder mitigar la pandemia? Pues es sabido para todos que la empresa privada quiere intervenir o quiere participar dentro de la compra de vacunas. Obviamente, pues para todos es sabido que va a tener una implicación también económica el que de pronto la empresa privada se vincule. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues Claudia, ¿qué sabemos del tema? Pues al menos yo he escuchado o he visto que otros países ya, en otros países el sector privado ya consigue la vacuna y la aplica y la vende, ¿cierto? Ahora que Colombia lo esté así, todavía en Colombia pues esto no es lo que pasa y obviamente la consecución de la vacuna no es un proceso tan fácil, aún sabiendo que esto es una pandemia. Pero sí se debe ampliar la forma como adquirimos la vacuna. Yo consideraría que respecto a la vacuna hay un tema importante y es, bueno,
O sea, una cosa es que las entidades privadas deseen acceder a la compra de vacunas, pero ¿qué tanta disponibilidad en realidad hay? O sea, si el gobierno nacional en este momento tiene un número limitado de vacunas, es porque la producción de esas vacunas también es limitada, al igual que su disponibilidad. Activas el micrófono, profe Claudia. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Perdonen. Bueno, hay otra pregunta para el doctor Edwin. Dadas las ventajas del método de innovación del ISIS, ¿qué posibilidad hay que se construya? Perdón, disculpen, ya la había preguntado. ¿Qué tan importante es que se hagan pruebas? La pregunta sería para los dos, masivamente. ¿O ya esa estrategia de hacer pruebas masivas no aplica? Yo creo que es muy prematuro decir que dejar de hacer pruebas masivamente ya no debería ser la estrategia. Yo pienso que apenas estamos iniciando la fase de vacunación en Colombia, por lo tanto la estrategia PRA sigue funcionando, está vigente, donde hacer pruebas para determinar dónde hay contagios es importante. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros en nuestro servicio? Una caída sustancial de las pruebas PCR. No sé si le pase al laboratorio del PCR o a bioreferencia, pero nosotros sí estamos observando que hay una caída en la demanda de las pruebas PCR. Le voy a darle un espacio al profesor Jaime, que tiene una pregunta para ustedes. Gracias, profesora, gracias por la oportunidad. No, es una pregunta, claro, primero agradecerles a Janet y a Edwin las intervenciones, realmente nos ayudan muchísimo a entender cuál es el estado de los desarrollos de los laboratorios. Esto ha sido una ganancia para todos los laboratorios del país, en las universidades más todavía, pues porque nos puso en la tónica de tener que participar activamente en un proceso en el que no estábamos acostumbrados a participar. A pesar de que hay algunos elementos también, por ejemplo, de la recuperación, no sé cómo lo está haciendo Janet, la recuperación de los recursos, por ejemplo, asociados al PRAS o al diagnóstico o a las EPS, para poder cobrar esas pruebas. Me iba a referir a dos cosas que comentó Edwin ahora, cuando comentó acerca de que el índice de transmisibilidad es de 1, está en 1 en este momento. Porque recuerden que el índice de transmisión, de contagio, de contagiosidad de cualquier infección, se calcula retrospectivamente con base en los casos que se están reportando día a día. Y en este momento está alrededor de 1, sí, por las medidas recientemente tomadas por las gobernaciones y alcaldías en el pico de enero-febrero. Entonces está en un momento de reducción de baja transmisibilidad, y por eso de alguna manera pues no hay necesidad, es decir, o se reportan menos casos activos y menos casos reales de infección de transmisión. Pero un individuo infectado o contagioso, más bien, no tanto infectado, porque también han sido ustedes muy exhaustivos planteando que ser PCR positivo no siempre se relaciona es decir, se relaciona en alguna proporción con transmisibilidad, y hay un gap, hay un hueco grande en el que no se produce contagio a pesar de ser PCR positivo. ¿Por qué es eso tan importante? Porque la sensación, y en eso la persona que preguntaba ahora sobre el impacto de las vacunas en esto que plantea Janet ahora, hizo una reducción en el número de pruebas diarias. Yo creo que sí es real, desafortunado y muy desafortunado, porque en este momento estamos viendo una reducción en el número de casos y de fallecidos, pero no por la vacunación, es claro, porque a este estado de vacunación en el que tenemos el target de la vacunación de este momento está vacunado solamente en un 10%, y poblacionalmente puede ser menos del 1% nacional.
Entonces, estamos muy lejos de que esto nos contribuya realmente al control de la pandemia. Lo que estamos viendo es, insisto, primero las secuelas de las restricciones de enero y febrero, cuando vimos el aumento tan grande en casos, producto de la descuarentenamiento y las actividades sociales de Navidad, de Año Nuevo. Pero eso es lo que esperamos y lo que se prevé a corto plazo es que va a volver a ocurrir. Es decir, estamos esperando otra vez que el número de casos vuelva y rebote porque ha estado sucediendo, se sigue sucediendo. En este momento ya empezó en todo el mundo otra vez a subir el número de casos, independientemente de la vacunación inclusive, porque para que se interrumpa la transmisión por la vacunación, pues debemos alcanzar la inmunidad poblacional y estamos lejos, y en Colombia estamos muy lejos, muy lejos. Eso van a ser tópicos del próximo foro, el próximo viernes, que creo que efectivamente habrá oportunidad de discutirlo un poco más en detalle. Gracias, profesora. Gracias, profesor, por su intervención. Quisiera inclusive, porque lo mencionó usted en su intervención, ahora hay una gran, digamos, expectativa porque pues los laboratorios de la red de diagnóstico para COVID en este momento están enfrentando una situación presupuestal crítica porque pues el año pasado, en un periodo más o menos de 4 meses, fluía económicamente muy bien el tema de facturación y de pagos de esas pruebas que se están realizando, pero pues ahora cabe mencionar que muchos laboratorios que están de la red, a través del ADRES y de las EPS, pues están afrontando el que no les estén pagando deudas altísimas de más de 1.000 millones de pesos porque no están cubriendo las pruebas que ya se han procesado de PCR. Quiero dejarlo en la anotación porque pues es una situación nacional crítica porque pues son en general casi todos los laboratorios de la red. Bueno, terminando un poco aquí con algunas de las preguntas, nos hacen una mención, dicen, en Estados Unidos, en algunos laboratorios, primero se tomaban las muestras, o sea, ellos mismos se tomaban las muestras, y segundo, nos decían que no profundizáramos mucho el aplicador, o sea, el tomar la muestra del hisopado nasofaríngeo, que solo la punta. Nos preguntan que si estas muestras podrían tener resultados falsos. Claudia, sí, mira como lo mencionaba ahorita Andrés en su intervención, y esto es para todo lo que hacemos en laboratorio, de una buena muestra se obtiene un buen resultado. ¿Qué esperamos nosotros obtener cuando metemos un hisopo? Obtener células donde va a estar las partículas virales que podemos detectar y amplificar, extraer y luego amplificar y detectar en los procesos moleculares. Si la cantidad de muestra es poca, eso no va a ocurrir. Si lo que nos dan es moco, eso no va a servir. Entonces, lo que necesitamos es esas células para poder hacer un buen diagnóstico. Es decir, que la punta no solamente va a extraer y por eso hay un protocolo muy bien descrito para llegar por la fosa hacia la parte posterior de la garganta, a través de la nariz o a través de la boca y poder obtener una muestra adecuada. Lo mismo pasa con el aspirado. Muy bien. Pues nos pregunta si Colombia invierte en investigación. ¿Podríamos entonces producir nuestras propias vacunas? Bueno, yo creo que eso es una pregunta, yo creo que todo es posible. Para mí todo es posible y saber que alrededor mío hay personas tan inteligentes, personas como el doctor Gámez, que con su protocolo Colombia y su equipo de trabajo han podido hacer cosas que en otro momento eran impensables, creo que todo es posible.
Claro que sí, hacer vacunas aquí en nuestro país es posible. Ahora, nosotros participamos en este momento en ensayos clínicos donde se prueban vacunas y se tienen experiencias no de producción, pero sí de ensayos de las mismas. Entonces, creo que las condiciones, a pesar de que el tema de investigación en Colombia, no voy a ahondar en eso porque no quiero ser atrevida, creo que para que los recursos pueden darse para que esto ocurra. Bueno, pues terminando un poco ya el foro, la invitación es a que pues continuemos trabajando con los protocolos de diagnóstico, siguiendo pues las directrices, el uso de las mismas, generando pues los procesos de verificación y uso previsto de los reactivos. Ustedes saben que la dinámica nacional de los proveedores es que hay mucha demanda, hay mucho de dónde escoger, entonces lo importante es que consideremos trabajar con calidad, que tengamos confiabilidad en los resultados que estamos entregando a las diferentes personas o a los diferentes médicos o personas de la salud. Invitarlos entonces a que siempre estemos bien informados, tratemos de buscar medios de información que sean con más rigor científico, sin tratar de especular con respecto a la información de las pruebas, de las vacunas, de los diferentes procedimientos, e invitarlos pues a apoyar el que pues tengamos el derecho a que todos seamos vacunados y a que se lleve un debido proceso en el diagnóstico y en la investigación de... agradezco entonces a la doctora Janet, agradezco al doctor Edwin por su participación en el foro, a todos los participantes, gracias por sus preguntas, gracias por sus intervenciones, profesor Jaime, a la Universidad de Antioquia, a todos les agradezco también por invitarme como moderadora del foro. Muchas gracias a usted, profesora Claudia, que ahora no le hicimos no le hice la debida presentación. Claudia Patricia Álvarez es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en alta gerencia y gerencia de la calidad y auditoría en salud, asesora y consultora en control de calidad analítica para los laboratorios clínicos y de ensayo, ejecutiva comercial de Disprolab S.A. Muchas gracias y disculpe la omisión. Vuelvo y reitero los agradecimientos a la profesora Janet Zapata Bailarín, al doctor Edwin Andrés Montoya Cuervo. Fue un foro bastante esclarecedor y donde se mostraron diferentes aspectos de las pruebas, cuáles son las más indicadas, en qué tiempo se deben tomar y cómo se deben interpretar. Mil gracias por este excelente foro. Le recordamos que después de terminado esto, cuando se termine la transmisión en vivo, el video queda alojado en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia y a la semana siguiente lo publicaremos en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Aprovechamos para hacer la invitación que vamos a tener también un foro, como todos los que hemos tenido, con un tema bastante bueno, bastante interesante y de mucha actualidad, que tiene que ver con lo de las vacunas, discúlpame un momentico, vacunas, pasaporte, dosis, gestión y logística, otro talón de Aquiles. Tenemos como siempre unos invitados de lujo, tenemos el doctor Alfonso Rodríguez, al doctor Joan Arturo, el doctor Nelson Fernando, y tenemos como moderador al doctor Jaime Castellanos, que ya forma parte también de nuestros asesores.
Mil gracias a todos. Recuerden a ustedes por hacernos esas preguntas que hacen que el foro se dinamice y que nuestros expositores puedan sacar a relucir todos sus conocimientos. Mil gracias por este acompañamiento y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.